Entonces, para entender más de lo que dice Humberto Jara, que hace el libro, Humberto, así para entender Humberto, hay que leer el libro de Abimael, que te habla en el libro de Abimael Guzmán de su pasado, del odio por su padre. Él era hijo de un mujeriego que tenía varios compromisos a la vez. La madre de Abimael es uno de los compromisos, muere la madre, lo tira prácticamente a la de Dios, lo manda a Lima, va al Callao, vive en el norte. Siempre el pobre, siempre el entenado, siempre el empleado doméstico de las familias donde su padre le decía que esté. Odiaba al padre, extrañaba a la madre, un tipo que creció sin amor, se convierte en un psicópata la primera vez en su vida. La primera vez que Abimael Guzmán tiene amor es ya por otro compromiso de la madre, que era una señora chilena. Ya Abimael era un hombre de 15, 16 años, y creció con el odio. Se hace comunista, es arequipeño, de Arequipa va a Huamanga, y este fanático, genocida y asesino, tan afín a las ideas de Iber Maraví, ¿no es cierto?, de Gallardo, sí, también del actual presidente de la República, porque tal como lo dice José Luis Gil, el ex GEIN, en la nota de Claudia Toro dice, Conares UTEP es Movadef, y Movadef es Sendero Luminoso, señor Gallardo. Señores congresistas de Acción Popular, ustedes le van a dar el voto de confianza a quien dice que Fernando Belaúnde Terry era no solamente corrupto por la página 11, sino genocida. Señores de Acción Popular, geniales señores, recuerden quién fue Belaúnde y lo que pasó en el Perú del 80 al 85, siendo el 84 el año de la barbarie. Entonces, cuando a mí me vienen a decir que alguien de Acción Popular está dudando en darle voto de confianza, digo, que es imbécil que tiene. Porque lo peor que puede hacer Acción Popular, y en un acto de cobardía, es votar en abstención. Ya votaron a favor del anterior gabinete, lo cual escupe la memoria de Fernando Belaúnde. Porque hay gente que se apellida Belaúnde y ni tiene idea de lo que hizo el pata. Entonces, para entender esto, para entender lo que hizo Abimael Guzmán, quién fue Augusta Latorre, su primera esposa, quién fue la camarada Miriam, quien todavía vive y es la actual esposa, desde el punto de vista civil, de Abimael Guzmán, Humberto Jara le hace un recordaris a ustedes, y muy buena la entrevista. Yo rara vez tomo entrevistas de Beto, normalmente sí tomo las notas de Claudia Toro porque es de esta casa, y Claudia Toro hace un gran trabajo, agradezco a Beto a saber, y en este caso me paso un poquito y tomo la entrevista que Beto le hace a Humberto Jara ayer en la noche en el programa Beto a saber, porque probablemente usted no lo vio y no lo escuchó y ahora lo va a ver y escuchar a nivel nacional, y por supuesto en PBO Radio, la radio con fe de que se recapacite de que este gobierno es pro Sendero Luminoso. Escuchemos a Beto Jara. Del Sendero del Terror. Buenas noches, Humberto. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Beto. Luego de ver el reportaje de Claudia Toro, vienen a mi mente nuevamente esos días de espera agónica, absurda, a que nos sometió el gobierno de Pedro Castillo cuando Abimael Guzmán muere y la cúpula de gobierno entra en un estado como de shock o de duelo o de aturdimiento, y no saben qué hacer, no saben qué anunciar, no saben cómo proceder, y se extiende la espera de manera indefinida. ¿Crees tú que el hecho de que Perú Libre haya votado contra la cremación del cadáver de este genocida fue una especie de declaración de amor, digamos, al Sendero Luminoso? Yo creo que no solamente esa votación, sino esos 13 días en los que el gobierno no quiso tomar ninguna decisión, fueron 13 días que han confirmado, por más que ellos lo nieguen, su raíz senderista. Porque si ellos tuviesen claro de que no son de Sendero, como ahora se les ocurre proclamar, entonces habrían decidido algo que era muy sensato, simplemente ordenar esa
cremación, pero fueron 13 días. Yo creo que esos días son el refrendo, porque muchas veces en los políticos una cosa es lo que ellos dicen y otras son los actos, y los actos hablan mucho más que las palabras. Entonces yo creo que todas esas vueltas, silencios, temores en tomar una decisión que finalmente tampoco tomaron porque querían, sino porque se vieron obligados a ello, más su bancada en el Congreso votando en contra de la cremación, son un reflejo nítido del origen senderista. Insisto, aunque lo nieguen, ahí están los hechos. Nadie se pasa 13 días sin tomar una decisión. Ahora, pocos recuerdan que una de las primeras acciones del gobierno fue anunciar que se cambiaba de lugar de reclusión a los reos de la base naval, que era una de las principales y más insistentes demandas del Movadef. Cuando se anunció esto, todas las alarmas sonaron porque realmente estaba claro que el objetivo era sacar a Abimael de la base naval. Y si miramos cuáles son los principios o cuáles son los objetivos de Movadef, básicamente eran la liberación de Abimael Guzmán. ¿Tú crees que todo este plan se vino abajo en ese momento de la muerte de Guzmán y que Castillo y sus secuaces simplemente entraron en depresión, o se les vino abajo el plan principal, la columna principal que los había llevado a tomar el poder? El Movadef es, por su propia sigla, el Movimiento por la Amnistía. Entonces, lo que ellos buscaban era eso. Ahora, cuando deciden ese cambio de prisión, que no era necesario, que no era una necesidad fundamental en el país ni nada, nos lleva a esta pregunta, ¿no? Si no hubiera muerto Guzmán, ¿dónde estaría ahora? O sea, ¿qué habría pasado con él si es que no moría? Estaban haciendo algún tipo de operativo para sacarlo de la base naval, que es un centro de máxima seguridad. Creo que ese hecho, más todos, lo que ha hecho la muerte de Guzmán es desnudarlos de un discurso que ellos daban, porque recordemos que hacia el final de la campaña electoral empezaron a negar que tenían alguna relación con Sendero y empezaron a decir además que estaban en contra de Sendero, pero cuando muere el fundador y el máximo cabecilla de Sendero, cambian, no el discurso, pero sí sus actos. Entonces yo no tengo de dónde creerles de que no tienen un origen en Sendero, ¿no? Ahora bien, el momento en el que se anuncia la muerte, hay por supuesto reacciones de incredulidad, y me incluyo en esas reacciones porque cuando yo escuché la noticia la primera vez, dije, esto debe ser una farsa. Mi primera reacción fue la duda, como lo fue de muchos peruanos, porque ya hemos pasado por tantos operativos, por tantos montajes, ¿no?, para distraer a la población, que hacía falta ver para creer. ¿Por qué crees tú que fue necesario incluso que hasta algunos periodistas estuvieran presentes en la morgue? ¿Fue necesario que el propio jefe de la DINCOTE quiera que levanten el cadáver, que lo pongan de perfil para convencerse de que realmente este maldito asesino estaba muerto de verdad? Porque el gobierno de Castillo lo que ha instaurado es el ejercicio de la mentira. Es constantemente, cada acto en que incurren está vinculado a la mentira. Entonces, eso genera dudas, y era claramente posible, o era un derecho ciudadano, de decir por qué les tengo que creer si están mintiendo permanentemente. Entonces, creo que eso los llevó a la necesidad, como ya habían tomado la decisión de que había que cremar, porque no hay que olvidar algo, que
el ministro de Justicia ha dicho en privado. Una de las razones por las cuales convencen a Castillo de que debía haber una cremación es que podía ser una causal de vacancia. El hecho de que se entregase el cadáver de Guzmán para que en este momento estemos expectando, por ejemplo, honras fúnebres, ahora que era el 1 de noviembre, el Día de los Muertos, habría habido romerías y cosas por el estilo. Todo eso era una afrenta al país, a la memoria del país, y era un acto realmente subversivo. Entonces, así lo han obligado a dar la orden para la cremación. En el informe de Claudia Toro hemos visto una declaración de Elena Iparraguirre, la viuda, ¿no?, quejándose de que no se han respetado sus derechos de viuda, de familiar, ¿no?, quejándose de las condiciones carcelarias, ¿no?, si no fuera ella la misma persona que planeaba y perpetraba masacres contra la población civil. Quisiera que escuchemos nuevamente ese fragmento para que podamos comentar cuál es el mensaje de Elena Iparraguirre. Adelante. No se me reconoce mis derechos como esposa del fallecido, violándose también el Código Civil. Y por último, se me abrió un proceso por falta grave, con una sanción como falta grave, con riesgo de que me regresione al régimen cerrado nuevamente, en el cual yo he vivido. Durante 18 años de mi vida carcelaria he vivido completamente aislada. No sé qué cosa es lo que se pretende ahora. Yo he presentado una denuncia y espero que la Fiscalía y el Ministerio Público se mantenga autónoma y no se comporte como la propuesta bárbara que hizo la señora fiscal de la Nación en contra del cadáver de mi esposo. San Borja, mil disculpas, Humberto, por esta interrupción tan abrupta, pero son los riesgos de hacer el programa desde lejos, creo. Mucha gente está comentando en las redes sociales lo que dice Gustavo Gorriti explicándole a un familiar de Augusta Latorre quién era realmente esta mujer. Y yo quisiera que nos cuentes por qué te interesó, por qué te intrigó tanto la figura de Augusta Latorre y por supuesto su muerte tan misteriosa, porque cuando uno abre el libro al azar y encuentra el capítulo El misterio de un cadáver, uno cree que el misterio del cadáver es el de Abimael, pero la historia de esta pareja, ¿no?, que parece envuelta en una maldición, ha hecho que tanto el cadáver de Augusta Latorre, la primera esposa de Abimael, como el suyo propio, fueran objeto de misterio, de polémica, de controversia. Permito, dos cosas. Lo primero que has mencionado, yo creo que el tema de Gustavo Gorriti es un especialista en reescribir la historia, que es una de las peores afrentas que se le pueden hacer a la historia de un país. La historia ocurre y así debe ser contada, no reacomodada en función de intereses ideológicos. Precisamente una de las razones por las que yo me puse a trabajar en el tema de Abimael Guzmán es porque quería saber y conocer, y que se sepa y se conozca, cuál era la verdad de este tipo, de dónde venía, qué hacía. Y si llegamos a lo que tú me preguntas, el caso de Augusta Latorre fue el asesinato de su propia esposa. Porque en el año 1988, cuando Sendero tiene su congreso en el mes de junio, lo que hacen es revisar los 8 años que habían tenido de actividad terrorista. Y Augusta Latorre discrepa en muchos puntos. Y en ese momento plantea la posibilidad de dividir el partido. Cosa que ella podía hacer porque no solamente era la número 2 y fundadora, sino que participaba en acciones de violencia directamente y tenía una gran ascendencia. Entonces,
cuando culmina ese congreso, que la tercera sesión es en el mes de octubre, en el mes de noviembre ella aparece muerta. ¿Qué es lo que hacen ahí? Lo que hacen es ocultar el cadáver. Y en el libro está narrado paso a paso todas las órdenes que da Guzmán para que se desaparezca el cadáver de Augusta Latorre. ¿Por qué se quiere desaparecer un cadáver si es que es fundadora de Sendero, esposa de Guzmán y líder de ese movimiento? Al contrario, como hemos visto ahora con la muerte de Guzmán, habrían querido que exista ese cadáver para rendirle honores. Lo hacen por una razón, porque cuando se ha cometido un asesinato, la desaparición del cuerpo hace que no haya el elemento sobre el cual fijar que existió una muerte y juzgar a los autores. Entonces esa fue una desaparición deliberada, lo que nos muestra además el nivel de psicopatía de Guzmán, porque a la mujer que lo había acompañado tanto en su vida personal como en la formación de Sendero Luminoso, él no tiene ningún empacho en dar órdenes para que su cadáver desaparezca después de haber sido muerta, ¿no? Tú analizas también en el libro el video en el que se registra esta imagen de Abimael dándole supuestamente un último adiós, acariciando el cadáver de su esposa, y entre líneas descubres que Abimael está prácticamente admitiendo su culpabilidad en la muerte de Augusta Latorre. Quisiera que nos hables de esto y de la fijación que tenía con los videos, porque como el hombre más buscado del Perú, que tenía que vivir clandestino y bajo tierra, permanentemente estaba grabándose a sí mismo en fiestas, en borracheras, ¿no? Ejecutando la famosa danza de Sorba el Griego, cuando era la persona que toda la policía quería capturar, ¿no? Esta contradicción entre el perseguido y el megalómano, ¿no? Que es ganado por el culto a la personalidad. Guzmán fue eso desde un inicio, un sujeto que era megalómano y que tenía el delirio de ser parte de la historia, y no solamente de la historia peruana, sino de la historia mundial, porque él hablaba que era el continuador de la revolución mundial. Entonces, eso de grabarse en videos y registrar es un acto de alguien que está manejando un ego desmesurado, que siente que es historia cada una de las cosas que hace y necesita dejar un registro de aquellos actos que viene realizando. Entonces, ahí uno puede, con todos aquellos que dicen Guzmán era un líder, Guzmán era un intelectual, cosa que no hay cómo acreditar, lo que sí se puede acreditar es precisamente todo el desvarío mental que tenía esta persona. Pues generar las muertes que generaba y luego grabarse bailando no es precisamente una persona normal, ¿no? Ni tampoco demasiado inteligente, ¿no? Porque si estamos hablando de que era alguien que planificaba masacres, que planificaba matanzas, iba dejando pistas y entregándole a la DINCOTE información valiosísima que les permitía saber quiénes eran los mandos, cuáles estaban vivos, quiénes seguían al lado de él, ¿no? Entonces es una contradicción gigantesca el hecho de haber manejado esta horda asesina y al mismo tiempo ido dejando pistas permanentemente. Claro, has mencionado un punto importante y por el que además hay muchos simpatizantes, vamos a llamarle así, de Guzmán, que a mí me critican cuando digo que no era un intelectual ni una persona con capacidad. No era precisamente una persona muy inteligente en este sentido. Yo he leído las dos tesis, las que hizo para graduarse de abogado y para graduarse en filosofía. En verdad son de un nivel básico y la de filosofía incluso no se puede entender. Y en general no es un hombre que ha podido dejar algún tipo de legado inteligente. Entonces, ya si nos vamos al lado exclusivamente delictivo
objetivo, que era el de cometer asesinatos, ordenar matanzas atroces, ir dejando pistas, estamos hablando de alguien que deja mucho que desear en el nivel de, incluso si quieres, de planificación de delitos, ¿no? Fina cortesía de Beto Saber para el ministro Gallardo, para Cerrón, Vladimir, para Bermejo y para el profesor Castillo. Y para usted que cree ingenuamente que un marxista, leninista, maoísta, pensamiento Mariátegui, léase Gonzalo, es capaz de moderarse. Vámonos a la pausa. Lo mejor de tener un espacio propio es que uno puede construir un hogar a su medida, con lo que quiera y como quiere. Y junto con Centenario, tú también puedes hacer con tu lote fácil lote sin inicial hasta 12 meses sin intereses. Solo ingresa a la www.terreno.pe o llama ya al 616-9009. Centenario. 90 años haciendo propietario Facilote. Facilote tiene paciencia, buen humor. Vámonos a la pausa. Allí viene Angélica Rodríguez y Saavedra en el PBO por Willax. Y cómo no, en PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en Centenario. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.